no se me hace muy fácil ir a veces a dar la conferencia cuando toca. Elegí este método porque me dijo la doctora Santana que ya pronto tienen el examen, entonces pues ni modo, lo vamos a hacer virtual. El tema de hoy abarca 3 cosas: el aparato circulatorio, el tejido sanguíneo y la hematopoiesis. Yo omití la hematopoiesis porque creo que eso lo podemos ver en otra, cuando les dé la otra conferencia. Es un contenido que se tiene que asimilar de forma diferente y cargaría demasiado la presentación de... Nos vamos a concentrar en el aparato circulatorio y algunos ejemplos de las patologías que están asociadas, conociendo lo normal primero. Me avisan si no ven que cambia la diapositiva. ¿Vieron que ya cambió? Sí, doctor, cambió. Ok. Bueno, el aparato circulatorio, yo creo que ustedes ya esto lo tienen, ya lo habían de haber visto en algún momento de la carrera. Desde el punto de vista funcional, el aparato circulatorio tiene 2 componentes básicos, un sanguíneo y uno vascular sanguíneo y un vascular linfático, porque aunque tienen algunas similitudes, tienen muchas diferencias importantes. Incluso las patologías asociadas al mismo dan otro tipo de manifestaciones. Desde el punto de vista estricto, el sistema vascular sanguíneo tiene una parte central que es el corazón, ya todos lo conocen, de donde sale la sangre oxigenada y llega sangre desoxigenada a través de las arterias, lo que es la oxigenada, la desoxigenada a través de las venas, y una red de capilares muy finos que permiten el intercambio gaseoso principalmente, igual que de otras sustancias, fármacos, etc. Y un poco para resumir ya el linfático, aunque lo vamos a ver un poco después. Y el vascular linfático, realmente el vascular linfático, como les aparece aquí en el último punto, es considerado por algunos como un subsistema, porque él participa tanto en la función circulatoria, pero también en la función inmunológica. Como ustedes saben, el sistema inmunológico consta de los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, el timo, pero a su vez está muy estrechamente relacionado con los vasos linfáticos, puesto que los vasos linfáticos atraviesan el ganglio, sirven como lugares para para desarrollar un proceso inflamatorio, para presentar antígenos, y ahí también se desarrollan otros tipos de mecanismos para poder contrarrestar los procesos infecciosos. Y en sentido muy estricto, los conductos linfáticos son finos, tienen un endotelio especializado, que es ligeramente diferente en algunas cosas a los vasculares que conocemos de arterias y venas. Su función es devolver el escaso líquido que produce el cuerpo de forma normal a través de la linfa y células inflamatorias al torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente para que se dé el intercambio de gases, por ejemplo el oxígeno, algunos micronutrientes o algunas otras sustancias, siempre hay una ligera presión que es mayor en el vaso que en el tejido. Entonces, de forma normal nosotros tenemos una presión positiva para que cierta cantidad de líquido salga del vaso al tejido. Aunque a través de las presiones eso se controla bastante bien, pero siempre hay un pequeño excedente en condiciones normales y ese excedente favorece la salida de los vasos hacia el tejido. Entonces, ese pequeño excedente del líquido se encarga los vasos linfáticos de drenarlo. Lo absorben y lo devuelven a la circulación a través de las venas cuando están ya en la cavidad torácica o en la subclavia. De esa manera se controla muy bien el sistema homeostático de los líquidos corporales. Entonces ellos se encargan de ese pequeño exceso de líquido tisular que se forma en condiciones normales. Los vasos linfáticos se encargan de devolverlos a la circulación general. Pero también las células inflamatorias, como les dije, como tienen mucho contacto con los ganglios linfáticos, pues forma parte también de una de las funciones de los vasos linfáticos, devolver también células inflamatorias de defensa a torrente sanguíneo. También transporta ciertos microbios y ciertas células tumorales. Por ahí también viajan algunos microorganismos, tanto parasitarios como bacterianos y hongos, y también ahí se pueden filtrar células tumorales. De esa manera sirve como una vía también de diseminación de las enfermedades. Principalmente, por ejemplo, los carcinomas. Por eso no sé si ustedes han visto que a los pacientes, por ejemplo, a muchos pacientes por cáncer de tiroides, cáncer de mama y otros tipos de carcinomas le drenan los ganglios linfáticos.
porque nosotros vamos a ir a buscar si ya hubo una invasión a esos vasos linfáticos y ya están depositados en los ganglios, que ya le da otro tipo de estadiaje clínico a los pacientes. Aquí podemos ver un esquema ya a nivel un poquito más microscópico de cómo está estrechamente relacionado la parte arterial, la parte venosa, la parte arterial que se encarga de llevar la sangre oxigenada, la parte venosa que se encarga de recoger esa sangre desoxigenada. Igual la pequeña cantidad de líquido que se produce entre esas dos presiones es drenada por los vasos linfáticos. Entonces prácticamente los vasos linfáticos siguen casi en todas las partes del cuerpo el mismo recorrido que los otros vasos linfáticos. Normalmente, como regla general, todas las paredes de los vasos sanguíneos comparten tienen los mismos componentes básicos. Quiere decir que tienen células endoteliales, musculares, una matriz extracelular que tiene colágeno, elastina y glucosaminoglicano. La variabilidad en los componentes, o sea, qué tanto tiene uno del otro, es lo que diferencia en algunas ocasiones los diferentes tipos de vasos. O sea, no es igual una arteria que una vena, pero a su vez los sirve para subclasificar. No tienen la misma arteria, no tienen la misma cantidad de los componentes en dependencia de su tamaño. Igual las venas, según donde estén y según los mecanismos que están expuestos, pueden tener diferentes variaciones en estos tipos de componentes, pero todos tienen principalmente una íntima, una muscular y una adventicia. Y algunos procesos patológicos que se desencadenan tienen que ver, propios, ¿verdad? Los vasos sanguíneos tienen que ver con la afectación a uno de estos componentes, como les voy a mostrar al final de la presentación. Algunas cosas rápidas, algunos casos clínicos. Entonces, en dependencia de la cantidad relativa que tiene de esos tres componentes, se pueden subdividir y tienen diferentes mecanismos y funciones, para ya sea de forma mecánica o para procesos metabólicos. En estos esquemas, por ejemplo, podemos ver el esquema de una arteria, como tiene una capa muscular mucho más gruesa que la vena, porque su función es un poco diferente que la de la vena. A su vez, la luz de la vena puede dilatarse más porque tiene una pared muscular menos gruesa, entonces eso le hace la facilidad de distenderse. Pero la arteria tiene que tener una pared más gruesa porque su función es mantener cierta presión de la sangre en el vaso para poder perfundir bien los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que a los tejidos la sangre debe llevar con cierta presión para que se pueda dar bien el intercambio gaseoso. Si esa presión es insuficiente o está muy elevada, representa un problema para la salud. Como les decía, la cantidad relativa de los diferentes componentes de las tres capas, la íntima, la media y la adventicia, diferencia a veces entre las mismas arterias y entre las mismas venas. Y también nos ayuda a subdividirlas. Por ejemplo, las arterias tienen paredes más gruesas y su grosor va disminuyendo a medida que se hacen más pequeños. O sea, sale del corazón muy gruesa y llega a los órganos con una pared muy delgada y tamaños muy pequeños. Y a su vez la presión que recorre, la presión que ejerce la arteria sobre la sangre aumenta a medida que va disminuyendo su calibre hasta cierto punto. Las venas, por lo contrario, son menos gruesas y es diferente porque la vena empieza a ser pequeña y se va haciendo más grande a medida que llega al lado derecho del corazón. Entonces su grosor va aumentando a medida que se va acercando hacia el corazón y se hacen más grandes. Y la capa media es una de las cosas que más diferencia con las arterias porque la capa media está poco desarrollada, tiene unos componentes de la pared muscular más desorganizados que las arterias, por tanto tiene facilidades para tener mayor luz y mayor diámetro. Y eso favorece mucho la dilatación, por eso a veces tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, varices, porque es más fácil que ellas se ensanchen, se llenen de sangre por otros procesos patológicos. Y los capilares que están entre estas dos, entre las arterias y las venas, tienen diámetros muy similares a un eritrocito, de 7 a 8 micras. No tiene una capa media del todo, como a diferencia de las arterias y las venas. Está rodeada por otro tipo de células, que son los pericitos, que le dan bastante sostén. Y tiene un flujo sanguíneo más lento. ¿Para qué? Va más lento y la capa es más delgada. Entonces, como tiene una capa más delgada y el flujo sanguíneo va más lento, le da la capacidad y está adaptado para favorecer el intercambio de sustancias, tanto de oxígeno como de otras sustancias necesarias para el cuerpo, incluso los fármacos y otros, y para también mantener una buena perfusión a los tejidos y su funcionamiento. Y eso lo logra debido a eso, porque tiene un flujo más lento, una capa más delgada y le da más tiempo a esa sustancia, a esos gases de poder tener
el tiempo suficiente para hacer el intercambio de nutrientes. Estos son los esquemas para recordar lo que les acabo de decir mejor. Aquí está la arteria, la vena y los capilares. Podemos ver la pared es más gruesa, tiene mucha mayor capa muscular. La muscular de la vena está más desorganizada, no es tan prominente. Y esta propiedad de esta capa muscular y ser más gruesa la pared le da a la arteria la capacidad de ejercer mayor presión. Por tanto, ejerce mucha función sobre el mantenimiento de la presión arterial y la perfusión adecuada a los tejidos. La vena es menos gruesa, la capa está más desorganizada y tiene, por tanto, mayor capacidad de dilatación, tiene mayor capacitancia. Y los capilares, que son muy delgados, si se fijan, a diferencia del anterior, no tienen mucha muscular, casi no tiene nada adventicia, solo rodeada por los pericitos, pero esta capa es lo suficientemente adecuada para que se dé mejor el intercambio. Como soy patólogo, no lo quiero aburrir con las cosas histopatológicas, pero más o menos para que tengan una idea de cómo se ve en una biopsia o en el tejido procesado, cómo se ve la luz de la arteria, viene la luz de la vena, que incluso puede estar más dilatada, pero la pared es mucho más delgada. Y también cómo se ven las arterias un poco más pequeñas, pero igual siempre con la pared más gruesa, y cómo se ven las venas más pequeñas, pero de igual manera con la pared más delgada. Esto le da sus respectivas propiedades. Para hablar un poco nada más de la capa íntima de la red vascular, la capa íntima, que es la parte más expuesta o más en contacto con la sangre y con el plasma y lo que contiene la luz del vaso, solo tiene una capa de células endoteliales, todas. Tiene una membrana basal o una lámina basal, una fina capa de matriz extracelular. Esta matriz extracelular es muy importante para estar en constante renovación de los otros componentes y es muy importante, y en algunos estados patológicos provoca lesiones al vaso. La lámina elástica interna que la separa de la capa media. Si nos fuéramos a ver como un esquema, este es el vaso sanguíneo, aquí vienen todos los componentes celulares y no celulares de la sangre, y lo que está más en contacto con esas formas de los elementos que lleva la sangre, tanto celulares como no celulares, es la capa íntima. O sea, como la palabra dice, no, la intimidad, algo que es propio, muy tuyo. Entonces, la parte más íntima del vaso está en contacto con los componentes de la sangre. Aquí podemos ver un ligero esquema de sus diferentes componentes con células endoteliales, membranas, lo que le da el sostén a esa capa. Poco nada más para ir profundizando, solo que la capa íntima, su principal característica es el endotelio. Tiene una sola capa de células endoteliales, que es un epitelio plano simple, como podemos ver aquí en esta gráfica, y ahí nomás están en contacto con los eritrocitos. Proporciona una superficie lisa, orientada según la circulación de la sangre, debe ser lisa. Si hay una alteración en esa propiedad de que sea lisa, el endotelio, vienen otros fenómenos vasculares, que los vamos a ver con el ejemplo en la parte clínica. Y principalmente contiene colágeno tipo 2, 4 y 5, además de laminina, endotelina, óxido nítrico y factor de von Willebrand, que es un factor necesario para la coagulación. De hecho, cuando hay una lesión dentro del vaso, para que tengan una idea, cuando esto se lesiona, cuando estas capas en ese orden y con esa integridad se altera, se pueden desencadenar fenómenos procoagulantes, y ahí vienen otros fenómenos, otras enfermedades vasculares que puede padecer un paciente solo por haber lesionado la capa endotelial y haber expuesto lo que está por debajo del endotelio. Todos estos factores son estimulantes para otras propiedades, incluyendo los factores de la coagulación. Son procoagulantes. También anticoagulantes según lo que requiere el cuerpo. La otra parte, la capa media, que sigue en orden después de la capa íntima, viendo desde la luz del vaso hacia la parte más externa, son capas concéntricas bien organizadas de células de músculo liso. También contiene elastina, fibras reticulares y proteoglucanos. Esta propiedad entre el músculo liso y la elastina, la cantidad que tienen más de músculo liso o más de fibras elásticas, también sirve para diferenciar o para subclasificar algunos tipos de arterias. Y también les confieren ciertas propiedades. Cuando esto está alterado o hay un daño en la propiedad elástica, también vienen otros fenómenos patológicos. La lámina elástica externa separa la túnica media de la adventicia. Y en base a las características de esta capa se pueden dividir en arterias elásticas, si tiene más
cantidad de fibra elástica o grandes y arterias musculares o medianas, pero también después las pequeñas y las arteriolas. En este esquema podemos observar de nuevo que ya pasamos las venticias, vamos a hacer la parte más interna del vaso y aquí podemos ver la capa media con mayor cantidad de fibra muscular y algo de elastina como principales componentes. Les mencionaba que en dependencia de la cantidad de algunas características, principalmente de parte de su componente de la capa media, se pueden clasificar las arterias. Las arterias son grandes o elásticas y aquí tenemos los ejemplos de los grandes vasos. En estado normal tienen un alto contenido de elastina y permite expandirse. Eso es necesario para que cuando el corazón se contrae y se relaja en la sístole y en la diástole pueda haber la suficiente fuerza de propulsión de la sangre. Y en estados patológicos, por ejemplo, cuando uno va envejeciendo y hay pérdida de elasticidad por otros mecanismos, no solo por el envejecimiento, se expanden menos y eleva mucho la presión arterial. Se vuelve más tortuosa y dilatada, se vuelven más ectásicas. Las arterias medianas o musculares son las que conforman la mayor cantidad de arterias en el cuerpo. Predominan las células de músculo liso sobre las de elastina. Entonces, y eso le da una capacidad contráctil. Si se contrae, se produce vasoconstricción, si se relajan, vasodilatación, y de esa manera regulan tanto el flujo como la presión arterial. En estados patológicos, en dependencia de lo que predomine, una vasoconstricción o una vasodilatación, se vienen otros fenómenos patológicos. Y las arterias pequeñas y las arteriolas, las pequeñas, normalmente hay diferentes formas de dividirlas. Si nos vamos por el tamaño, tienden a ser de 2 milímetros o más en diámetro, o tener hasta 8 capas hasta 8 capas de músculo. Y las arteriolas son menores a 1 milímetro de diámetro o posiblemente tienen una capa de muscular más pequeña, normalmente entre 1 y 2 capas. Son las que están más en contacto con los órganos y los tejidos y se encargan de su irrigación o de su perfusión. O sea, estas tienen incidencia sobre las más pequeñas, pero las que controlan tanto la presión como la perfusión de los tejidos prácticamente se ejerce sobre estas. Incluso muchos estados patológicos como la hipertensión y algunos fármacos se dirigen contra los receptores que ayudan a disminuirlo en este nivel, porque son los que tienen mayor control. En estado normal, estas arteriolas son el principal punto de resistencia fisiológica al flujo sanguíneo, quiere decir que son el principal punto donde se puede subir o disminuir la presión arterial si solo depende de los vasos sanguíneos. Y en estados patológicos, pequeños cambios en su diámetro pueden tener grandes repercusiones en la presión arterial. La tercera, la más externa, es la capa adventicia, que eso es puro tejido conectivo laxo. También contiene colágeno y algunas fibras elásticas, pero en menor cantidad, y una fina capa de matriz extracelular. Todas estas cosas son necesarias, la matriz extracelular es necesaria para darle sostén y tiene otras funciones cuando hay un estado patológico o cuando se quiere dar un fenómeno adaptativo, como factores de crecimiento, anticoagulantes, porcoagulantes, según lo que se requiera. La vasa vasorum y el nervio vascularis, que son las propias arterias y nervios que también irrigan esos vasos. En parte esquemática, de nuevo, vemos el vaso completo, la parte adventicia, la parte más externa del vaso sanguíneo, con sus diferentes componentes. Las venas también tienen una forma de clasificarse. Las venas se pueden clasificar, como les dije anteriormente, las arterias van de mayor a menor hasta que llegan a los capilares, y una vez que se ha dado el intercambio gaseoso y los otros nutrientes necesarios, comienzan a formarse las venas. Lo más temprano son las venas postcapilares. Entonces van de bien pequeñas a hacerse más grandes y más gruesas y llegar a desembocar al lado derecho del corazón, donde se reintegran de nuevo la circulación periférica, a la circulación central, para ser de nuevo oxigenada en los pulmones y bombeada de nuevo por la parte izquierda del corazón hacia las arterias y los órganos. Entonces tenemos venas pequeñas, también llamadas vénulas, son postcapilares. Ahí esas venas postcapilares son el punto principal donde se dan los fenómenos de extravasación y exudación según los procesos inflamatorios o otros fenómenos
que alteran las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas del plasma. Entonces, ahí también es un buen punto donde se dan la mayoría de ellas, en esta parte postcapilar. Y tiene también una parte ya donde se observan fibras musculares. Las medianas, bueno, veámoslo, entonces serían las más pequeñitas, que son las postcapilares, cuando se empiezan a formar. Las medianas son un poco más gruesecitas, que son la mayoría de las venas corporales, que están principalmente hacia la periferia y los miembros y que proceden de los órganos. Evitan el flujo retrógrado. Recordemos que las venas tienen que llevar la sangre incluso contra la gravedad, si es de los miembros inferiores. Entonces, para evitar que la sangre tenga un proceso hacia atrás o retrógrado, existen válvulas. Las válvulas son pliegues de capa íntima, que es la diferencia de las arterias. Esos pliegues de capa íntima sirven como válvulas y se encargan de, cuando hay una contracción de los músculos, por ejemplo, cuando movemos los pies, los brazos, etc., ese movimiento del músculo estriado que está alrededor de las venas se encargan de favorecer el movimiento de las válvulas y empujar contra la gravedad la sangre venosa. Las venas grandes, por ejemplo, las subclavias, las yugulares, que están aquí en la cabeza, aquí en el tórax, las pulmonares, las renales, las cavas, las intraabdominales grandes. Ellas son grandes y se encargan de cada vez reunir mayor cantidad de sangre de la periferia. Y algunas atípicas, como la del seno dural, es decir, las que están en el cráneo, en relación con la dura madre. De los capilares, ¿qué les puedo contar de los capilares? Los capilares, que son la parte funcional muy importante ya donde se da el intercambio gaseoso, te permite el intercambio de gases, metabolitos y otros desechos a través de sus paredes. Por tanto, hay de tres tipos: están los continuos, están los fenestrados y están los sinusoidales. Aquí están algunos ejemplos de cuáles predominan en algunas partes del cuerpo. Los continuos, por ejemplo, los músculos, los pulmones, el tejido conectivo y el sistema nervioso. Le llaman continuo porque las uniones en la célula endotelial y sus otros componentes son bien estrechas, dejan poco espacio entre ellos. Los fenestrados ya tienen un poco más, tienen unos diafragmas, tienen ciertos espacios que le permiten tener un poco más de movimiento de otras sustancias de mayor tamaño. Y los sinusoidales, como en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, que tienen, son parecidos a los fenestrados, pero no tienen diafragma. Entonces, prácticamente tienen como huecos, donde pueden pasar otros tipos de sustancias y metabolitos de mayor tamaño. Entonces, en dependencia de dónde estén localizados, hay diferentes tipos. Normalmente el sitio donde hay mayor cantidad de capilares es el miocardio, porque hay más capilares donde hay mayor tasa metabólica o demanda metabólica del cuerpo. Este solo es un ejemplo de donde podemos ya hacer un resumen de los tres componentes principales. La parte de las arterias, a medida que salen del corazón, tienen una capa muscular más organizada, son grandes, tienen capa íntima, la media y la adventicia. A medida que se van haciendo más pequeñas, van disminuyendo en tamaño y van disminuyendo también en diámetro, pero su pared siempre está predominantemente formada por o fibras elásticas o fibras de músculo liso. Y en estas, que son las arteriolas, es donde se da principalmente el punto de control de la presión arterial. Luego viene la formación de los capilares, donde se da más que todo el intercambio de gases y nutrientes. Luego se vienen a formar las vénulas postcapilares, las venas más intermedias, hasta formar venas grandes. Y la capacidad, su capacidad de dilatación o de almacenamiento de sangre, mantener sangre aquí, está por una pared más delgada. Los linfáticos, el sistema vascular linfático, ya viéndolo desde el punto de vista un poco más microscópico, ya les mencioné un poco la parte funcional a grandes rasgos, pero podemos subdividirlos en dos: un capilar linfático y el vaso linfático en sí. Capilar linfático es como los otros capilares. Ellos son un tubo ciego, quiere decir que se forman, no tienen un origen exacto, sino que se van formando de pequeñas lucecitas linfáticas que están en los tejidos. Son abundantes en el tejido conectivo subepitelial, o sea, todo lo que son mucosas y también por debajo de la epidermis, y también mucosas del intestino, donde ellos son muy importantes para
ahí se drena el kilo, no sé si ustedes se acuerdan, y son componentes derivados del metabolismo de las grasas. Por ejemplo, como por acá. Y se le llaman tubos ciegos por eso, porque ellos realmente no proceden de ninguno, sino que se van formando de un tubo ciego. Y convergen hasta formar vasos linfáticos un poco más grandes. Los vasos linfáticos más grandes, podemos ver que tienen paredes un poco más gruesas que los capilares linfáticos, también tienen válvulas y se da un flujo por compresión de los músculos esqueléticos. Igual funciona muy bien también junto con movimientos que estimulan las válvulas de las venas. Solo que en el linfático son más relevantes incluso porque requieren más la participación de la compresión de los músculos esqueléticos que los rodean para poder hacer su movimiento que las venas. Por eso cuando hay pacientes que tienen mucho tiempo sentados, que pasan mucho tiempo en sedentarismo y tienen poca movilización, tienden a acumular, por ejemplo, hacen edema o tienden a acumular líquidos, se les pone lento tanto el drenaje linfático como el retorno venoso en los miembros inferiores. Mientras caminen más, van a tener mayor capacidad de que la compresión de ese músculo estriado estimule tanto la circulación linfática como el drenaje venoso, porque ejerce su función más que todo para ayudarle a estas válvulas a hacer un flujo contra la gravedad. Puntos claves en el aparato circulatorio que podemos ir resumiendo. Todos los vasos tienen 3 capas. La capa íntima, que su principal característica es estar revestida de endotelio, está rodeada por una capa media o músculo liso y la más externa o de sostén en la adventicia. La cantidad de músculo liso y de matriz de las arterias, las venas y los capilares varía en virtud de sus factores hemodinámicos y de los requerimientos funcionales. Y la composición específica de la pared de los vasos, en cualquiera de ellos, influye en la naturaleza y en las consecuencias de las lesiones patológicas, como veremos después en algunos ejemplos que les puse. De hecho, algunos de estos ejemplos ya los conocen bien ustedes y simplemente los vamos a ubicar ya poniendo el ejemplo entre lo normal y cuando hay una alteración patológica. El primero de ellos, creo que ustedes ya lo conocen y lo han escuchado mencionar bien, más de algunos tenemos un paciente familiar hipertenso, es la hipertensión arterial sistémica. Normalmente recordemos que la presión arterial depende de 2 principales factores. La función del corazón como bomba, o sea, la capacidad que tiene el corazón de contraerse y relajarse y mandar una cantidad de sangre específica en cada uno de esos movimientos. Y la resistencia periférica. El gasto cardíaco, o sea, la capacidad de bomba, la capacidad del corazón que tiene de bombear sangre depende de su poder de contractilidad, de cuántas veces se contrae, que es la frecuencia cardíaca, y también de otros componentes de volemia como el sodio y los mineralocorticoides. En dependencia de si todo está bien, tienen un buen gasto cardíaco, eso se suma a la resistencia periférica. La resistencia periférica está dada por los factores que regulan el estado de las arteriolas, de las arterias pequeñas, pero principalmente las arteriolas como les mencioné anteriormente, que son ya arterias mucho más pequeñas. Y el estado íntegro de estas arteriolas mantiene un buen nivel de perfusión a los órganos. O sea, que la sangre tiene que llegar con cierta presión a los órganos y tejidos para que se pueda dar el intercambio gaseoso. Muy elevada o muy bajo de esa presión altera la función del órgano porque no le están llegando suficientes nutrientes ni eliminan los desechos tóxicos. Y esa resistencia periférica que está determinada por las arteriolas tiene una influencia neuronal según lo que se estimula, si son los alfa adrenérgicos que la contraen o los beta adrenérgicos que la dilatan. Y también otros factores humorales que están relacionados con propiedades intrínsecas del vaso que tiene en su pared y otros en relación con otros órganos. Y esta homeostasis está muy bien equilibrada, pero cuando hay factores locales en cualquiera de ellos que alteran esta autorregulación, como por ejemplo la hipoxia, algunos medicamentos, algunos estados patológicos que disminuyen la capacidad de las arteriolas para mantener una buena perfusión, eso
puede llevar a proceso hipertensivo o hipotensivo. Pero ellas tienen más relevancia como parte de los componentes necesarios para que haya una hipertensión arterial. Ahora, lo principal que está involucrado en la alteración de la pared de estas arteriolas como un factor contribuyente a la hipertensión, porque aumenta la resistencia periférica, quiere decir que este aumento en la presión de estas arteriolas hace que el corazón tenga que bombear más fuerte en mayor cantidad al inicio para poder sobrepasar la resistencia, porque la sangre tiene que llegar a una determinada presión. Los dos estados patológicos principales se pueden resumir en arteriosclerosis. Arteriosclerosis es como un endurecimiento de las arterias. ¿Por qué? Porque en sus capas ellas pierden la capacidad elástica, pierden elasticidad. Entonces no se regulan bien y tenemos de dos tipos. La arteriosclerosis hialina, que como podemos observar aquí la pared está muy engrosada, por tanto la luz del vaso cada vez se estrecha más. Y se da por depósito hialino, por eso se llama hialina. Y la hiperplásica, donde hay una proliferación en la pared y esta oblitera o prácticamente cierra el vaso. Eso puede llevar con el tiempo a tener repercusiones negativas en la salud de las personas. Se tiene que ver más, es un ejemplo del mantenimiento adecuado en la pared y en la función de las arteriolas. Es necesario, y si está alterado, pues es un mecanismo que suma a las causas de la hipertensión arterial sistémica. El otro es arteriosclerosis, que es como un endurecimiento. El otro es ateroesclerosis. La aterosclerosis viene del griego ateros, que es masa, pasta, y escleros, que es duro. Normalmente este es un ejemplo clásico, la estructura básica de las placas ateromatosas o ateroma. Tiene que ver más que todo con la alteración en la capa íntima del vaso sanguíneo. ¿Están conectados, chicos? Sí, okay. Sí, doctor. Es que me llegó un mensaje, pero no quiero perder el tiempo de leer. ¿No fue ninguno de ustedes? Dice que algo de bianálisis. No. Ah, bueno, pensé que era uno de ustedes que me mandaba a decir que no se escuchaba o algo. Debe ser algún seminario, alguna actividad. Entonces, cuando está alterada esta sustancia o los componentes básicos de lo que está por debajo del endotelio en la capa íntima, el tejido subendotelial, cuando hay alteración de esto por diferentes causas, se crea una alteración en la capa íntima. Eso va provocando como es la formación de esa masa que va endureciendo, que va también haciendo que se pierda la elasticidad de los vasos sanguíneos, por tanto regular tanto la hipertensión como la perfusión a los diferentes órganos y tejidos. Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay un montón, en dependencia de donde las lean. Hay algunas que son propiamente que tienen que ver con las genéticas, el sexo. A medida que envejecemos se van haciendo más duros los vasos, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, buena dieta. Y otros que son modificables, por ejemplo, la alimentación, si somos hipertensos, mantener la presión controlada, la diabetes, los procesos inflamatorios. Todo eso tiene que ver con la capacidad de mantener esto controlado o evitar incluso su formación. Entonces, la aterosclerosis tiene que ver con una acumulación anómala de una masa de diferentes componentes que alteran el tejido subendotelial. Y en concreto, podríamos resumirlo o quedarnos más en la cabeza como una formación de un ateroma, que es como esa masa que va endureciendo la capacidad, que va endureciendo la pared del vaso. Y ese ateroma no solo va haciendo que se haga más duro, más tenso, sino que protruye hacia la luz vascular. Y a medida que se va bombando, que va protruyendo, va achicando el tamaño de la luz del vaso. Por tanto, también altera el mecanismo de perfusión en los órganos. Principalmente por una obstrucción mecánica, porque va bombando la luz del vaso, la va cerrando. También se pueden desprender y causar trombosis, y eso es muy grave. También puede haber lesiones isquémicas, porque a medida que el vaso se va estrechando la luz, llega menos cantidad de sangre. Si la sangre no llega a la suficiente presión para que haya buena perfusión, pues ahí comienzan a fallar los órganos. Y también formación de aneurisma, como les voy a mostrar después.
Y para que lo veamos más en un contexto evolutivo, cómo se va dando esto paulatinamente, no de la noche para la mañana, esta formación de placas ateromatosas que tienen un vaso normal, aquí podemos observar cómo se van haciendo los depósitos de ese material que hay de diferentes tipos, lo que se va a ir depositando. Luego se va dando la formación de la placa avanzada, miren cómo va cerrando la luz del vaso, entonces por tanto comienzan a ver las repercusiones en los tejidos y órganos que están posterior a donde se encuentra obstruyendo la placa ateromatosa. Luego vienen, a veces eso es preclínico, o sea, el paciente lo podemos andar desarrollando y nos damos cuenta, porque nuestro organismo compensa todavía, encuentra la manera de sobrepasar eso. Pero si eso se prolonga o se va avanzando o se va haciendo más extenso en otras áreas del cuerpo, vienen las manifestaciones clínicas. Ya son estadios más intermedios o avanzados con formación de émbolos, con trombos, se forman aneurismas, se rompen. Rompiendo un aneurisma puede ser incompatible con la vida en dependencia de los mecanismos y de la gravedad. También procesos obstructivos del trombo y puede llegar incluso a obliterar completamente la luz del vaso. En dependencia de eso se van a ir dando las manifestaciones clínicas en dependencia de la gravedad y el tiempo de evolución. Otro fenómeno que está implicado en la alteración de esta normalidad de los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio son los aneurismas y las disecciones aórticas. No sé si ustedes han escuchado mencionar, lamentablemente en mi generación, un tocayo, porque también se llama Darwin, de repente igual falleció en su casa y se supone que al hacer la revisión lo más probable es que haya fallecido un aneurisma. Porque estas alteraciones a veces son muy silentes, no nos dan tantas complicaciones de repente y son muy abruptas y algunas son incompatibles con la vida. Un aneurisma es la dilatación localizada, como podemos ver aquí vemos la luz del vaso, homogénea en todo su trayecto, y de repente vemos estas dilataciones anómalas, todas son anómalas, en el vaso o en el corazón también puede ser. Pueden ser congénitas o adquiridas, hay varias causas. Principalmente es porque la pared se adelgaza, se atenúa, pero intacta, a diferencia de otros procesos patológicos. Simplemente está atenuada, intacta. Y la disección como tal, la disección, hay falso aneurisma, que es cuando hay extravasación de sangre por algún daño en el endotelio, por otras causas, y se acumula un poco la sangre aquí, pero no es porque haya tenido una alteración parecida al del aneurisma. Son falsos aneurismas. Forman hematomas, etc. Y la disección aórtica, que es de los otros procesos patológicos que si se llega a romper el vaso pueden ser incompatibles con la vida y provocan mucho daño. Por ejemplo, si te revienta un aneurisma cerebral o en vasos grandes intraabdominales, en órganos muy importantes, pues la hemorragia y la falla orgánica van a ser prácticamente muy grave el cuadro. La disección, a diferencia del aneurisma, lo que es un defecto en la pared, hay muchos mecanismos que lo pueden, ya lo vamos a ver, que lo pueden alterar, y la sangre entra de la luz del vaso por ese defecto que se da en la capa desde la íntima o la muscular y hace una acumulación de sangre entre sus capas. Y eso, como dice, va diseccionando el vaso, la pared del vaso la va diseccionando. ¿Qué tan grave es? Va en dependencia de la extensión de la disección. Hay diferentes cuadros, diferentes formas que se pueden grabar clínicamente. Y los principales causantes de los aneurismas, que yo he escuchado más muerte por aneurisma que por disección aórtica, por eso lo menciono, las principales causas del aneurisma son lo que ya vimos, tanto la hipertensión como la aterosclerosis. Entonces, como vimos, los dos mecanismos anteriores también provocan el tercero y que son muy graves. Solo son ejemplos. Este es un ejemplo de cómo se ve una pieza quirúrgica. Podría llegar a patología, puede que no, de un aneurisma de la aorta abdominal, que es una de las cosas muy graves porque son vasos muy grandes, muy importantes. De ahí depende la irrigación de muchos otros órganos. Y el rompimiento del sangrado por un aneurisma es prácticamente casi incompatible con la vida. Como no, a veces, muchas veces no hay signos anteriores que nos vayan alertando cuando se da, es una hemorragia masiva y es muy grave. Por eso hay que controlar los dos principales mecanismos, que es la hipertensión y la aterosclerosis. Y la disección aórtica
Solo para comentárselos un poco, el 90% se da en hombres entre los 40 y los 60 años, principalmente con antecedentes de hipertensión. De nuevo, la hipertensión juega un papel muy importante. También hay el 10% restante se puede deber por jóvenes con algunas enfermedades de tejido conectivo, que es lo menos frecuente, lo más raro, por ejemplo, el síndrome de Marfan, o cualquier otra enfermedad de tejido conectivo que, como vimos anteriormente, tejido conectivo es muy importante para mantener la integridad de la pared del vaso. Entonces, cuando ese tejido conectivo es patológico, tiene una enfermedad, no es adecuado para mantener bien las propiedades de la pared del vaso y se dan estos mecanismos que fácilmente provocan que se deforme la pared del vaso. Iatrogénicos también, por cateterismo, por otros tipos de instrumentación que por algún error médico entremos a la pared y favorezcamos ese trayecto tubular y por ahí se mete sangre y se va acumulando y se va acumulando. Y en forma menos frecuente o más rara es en el embarazo. Solo para ejemplificar cómo se vea, este es un corte pero con unas tinciones especiales para poder ver muy bien sus capas y cómo prácticamente en la pared viene acumulándose, miren, la sangre oxigenada, sangre bien roja, y eso se puede ir extendiendo, puede ir separando más y de repente igual hacer una ruptura del mismo, y en dependencia de qué tan largo se vaya haciendo esa disección y después se rompa, pueden venir las complicaciones médicas que pueden ser de nuevo incompatibles con la vida o muy, muy graves. La dependencia de muchas cosas. Entonces, si se fijan, la mayoría de esas cosas tiene que ver en menos proporción con procesos, con enfermedades primarias o congénitas. La gran mayoría de esas enfermedades están dadas por las dos principales, que es la hipertensión y la aterosclerosis. O sea, tenemos que tratar de mantener esas dos enfermedades lo menos frecuentes o lo más controladas posible para evitarnos esas complicaciones más graves. En lo otro son las vasculitis, que también son patologías propiamente en el vaso o que se pueden originar en el vaso sanguíneo. Y la vasculitis, la particularidad que tienen, bueno, hay muchas manifestaciones de tipo de vasculitis. Hay hasta por lo que ya conocen ustedes por el lupus eritematoso sistémico, que es lo que más se escucha hablar. Enfermedad granulomatosa. Hay, en dependencia del vaso que esté afectado, se pueden subdividir de vasos grandes, por ejemplo, las que tienen que ver con las que salen desde la aorta o de los vasos mayores, vasos intermedios, podemos ver que están mediadas por inmunocomplejos o por anticuerpos, y también las vasculitis de pequeños vasos. A medida que se van haciendo los vasos más pequeños, incluso a nivel capilar y postcapilar, como pueden ser las vénulas postcapilares o las venas intermedias. En cualquiera de este trayecto se pueden dar procesos vasculíticos. Los procesos vasculíticos están dados principalmente por dos mecanismos inmunológicos, que son por la formación de inmunocomplejos, también se llama no infecciosa. Entonces, hay procesos inmunológicos que dentro de la fisiopatología ellos depositan sus complejos inmunes en la pared del vaso. Creo que, no sé si recuerdan que en uno de los seminarios pasados se vio la necrosis fibrinoide, por ejemplo, que es un engrosamiento y una degradación de la pared del vaso, se queda un material eosinófilo, producto de la fibrina, y eso hace que el vaso se dañe. Eso es un ejemplo de cómo los procesos vasculíticos pueden estar mediados por inmunocomplejos. Ahí se depositan en la pared del vaso. Y los otros son los no infecciosos, que actualmente son un poco menos frecuentes. Los infecciosos. Los infecciosos se cree que son más por una invasión directa. Por ejemplo, las bacterias como las pseudomonas, hongos, por ejemplo, como el mucor, la mucormicosis, la biopsia de la mucormicosis se ve súper agresiva, destruye muchísimo, es muy, muy agresiva una mucormicosis. Y ellos invaden también directamente la pared del vaso, desencadenando procesos inflamatorios que los destruyen. Para que tengan una idea de cómo se pueden ver el espectro de las diferentes formas de vasculitis, son al azar, hay diferentes formas, tamaños, presentaciones. Miren, pueden ir desde unas lesiones negruzcas que están en los miembros inferiores principalmente, que es el sitio donde más donde más frecuentemente se manifiestan este tipo de procesos inmunológicos o vasculíticos. Recuerden que ellos son principalmente de pequeños vasos. Los de mayor tamaño
muchas veces no se ven en la parte externa del cuerpo, pero sí los de pequeños vasos. Y aquí tenemos otra forma, también hasta tipo sarpullido puede ser. Hay vasculitis urticariales o urticaria vasculítica, para que tengan una idea. O sea, dentro del mecanismo fisiopatológico hasta pueden pasar como un rash, como una picazón. Y realmente con el tiempo descubrirse que era una vasculitis. Solo para ver, para que tengan una idea de cómo se ven histológicamente un vaso grande, un vaso mediano y un vaso muy pequeño, como esos depósitos de inmunocomplejo o los procesos infecciosos destruyen la pared del vaso. ¿Ya? Son pequeños y como los pequeños son los que están más a la periferia, por eso tienden a aparecer más en las partes del cuerpo, miembros inferiores, brazos, espalda, porque son los vasos más pequeños que están ahí irrigando. Pero ya vimos que también pueden ser de vasos grandes y de vasos intermedios. Esto normalmente se ven, a veces no tienen muchas manifestaciones clínicas al inicio porque no tienen una manifestación externa, no están cerca de la piel. Y en dependencia de la causa pueden haber diferentes modalidades de tratamiento. Y dentro de las afectaciones que tienen que ver con los vasos linfáticos, ya vimos más la parte arterial y la parte venosa. Los vasos linfáticos también pueden sufrir un daño y si se dañan puede ser muy engorroso para el paciente. Podríamos agruparlo de dos maneras principales, el linfedema y la linfangitis. Solo para que esto lo saque una foto porque explica bien cómo la alteración en el drenaje linfático altera también la parte clínica a través de hinchazón. Por eso se llama linfedema. Es como un edema provocado sí, por una obstrucción del drenaje linfático. Porque hay edemas producidos por los procesos inflamatorios, que, o sea, su génesis está por una reacción inflamatoria, como tal, hay vasodilatación, enrojecimiento y lo que ya vimos de los procesos inflamatorios. El proceso se corrige y el edema tiene que desaparecer. El linfedema es eso, pero provocado por una obstrucción en el flujo linfático. Y la linfangitis, que también es el mecanismo igual, es un problema en el drenaje linfático, pero de causa más inflamatoria. La otra tiene otros mecanismos. Entonces, cualquier mecanismo que bloquee el drenaje de la linfa o el flujo en los vasos linfáticos puede provocar inflamación o una retención del líquido. Y son los dos principales mecanismos, el linfedema y la linfangitis. Recuerden que les comenté que la linfa o los vasos linfáticos lo que drenan es ese pequeño excedente de líquido que queda en los tejidos producto del control entre la presión hidrostática dentro del vaso y la presión del tejido. Una empuja el líquido por fuera del tejido y la otra contrarresta esa presión para mantener un equilibrio. Pero siempre en condiciones normales, nuestro cuerpo mantiene una cantidad ligeramente positiva de la salida del líquido del vaso al tejido. Es poco, pero sí es siempre positiva. En condiciones normales nosotros no le vemos gran relevancia porque ese exceso, esa pequeña diferencia de líquido que queda, lo drenan los linfáticos. Pero cuando ese drenaje se ve alterado de forma muy severa, se dan las manifestaciones propias de la obstrucción del flujo de los vasos linfáticos, porque con el tiempo sí esa pequeña cantidad de líquido se va acumulando y hasta se manifiesta en el paciente. Estos son, solo para mencionárselo, las dos principales formas en las que podemos ver la alteración en el drenaje linfático. La linfangitis, que es un proceso inflamatorio agudo, miren cómo se ve, pueden pasar hasta como erisipela y celulitis y otras cosas, así le puede llamar la gente, pero prácticamente una inflamación aguda de los vasos linfáticos y se debe principalmente a un proceso infeccioso, de preferencia bacteriano, como los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, que son los principales agentes causantes. Hay que tratar porque igual el paciente pues le da fiebre y eso si se deja avanzar puede incluso llegar a hacerse úlcera y provocarle más problemas al paciente, incluso son difíciles de curar cuando se dejan avanzar mucho. Y el linfedema, que tiene diferentes mecanismos de formación, pero podemos ver ahí como un miembro tiene un buen drenaje linfático y el otro no, con acumulación de ese líquido, y van cambiando de coloración la piel a medida que eso se va haciendo más prolongado en el tiempo. Hay pacientes que tienen una linfangitis de mucha larga evolución y la piel se le pone gruesa, oscura, se le ulcera,
bueno, es muy feo. Normalmente esa obstrucción al drenaje linfático puede ser unilateral en la mayoría de los casos, pero también puede ser bilateral. La causa más frecuente de la bilateralidad, que es la elefantiasis, no sé si te han escuchado mencionar, es como ver esto, pero en los dos miembros, que puede llegar incluso hasta llegar hasta la ingle, hematizar el escroto y ser muy fuerte, muy avanzado, prominente, por así decirlo. Y el linfedema puede ser primario porque hay malformaciones arteriovenosas, incluyendo la malformación de los vasos linfáticos que dificulta una buena circulación del mismo. O secundarios, los secundarios pueden deberse a infecciones, la causa más frecuente es la filariasis, que son un parásito que se deposita en el suelo, producto de los desechos de algunos animales como el perro. A veces andamos descalzo y a través de una lesión en la piel, ahí puede entrar y tiene preferencia o afinidad por los vasos linfáticos. Obstruye esos vasos linfáticos y el drenaje se ve alterado y provocando una inflamación, un linfedema. También puede ser algo invasivo, como el cáncer. Ya les comenté que hay células neoplásicas, hay cánceres que tienen mucha afinidad para diseminarse a otras partes del cuerpo a través de los vasos linfáticos. Por eso a muchos pacientes con algunas neoplasias malignas se les sacan ganglios linfáticos o se les estudian ganglios linfáticos con tomografía, con ultrasonido, o se le palpan al paciente para saber si el tumor ya se fue a través de los vasos linfáticos a otro órgano o si ya invadió los vasos linfáticos, porque es un mecanismo frecuente de diseminación. O sea, algunos pacientes cuando tienen demasiada cantidad de células tumorales en los linfáticos, se altera mucho el drenaje y les da linfedema. Un ejemplo clásico, se me olvidó ponérselo aquí, es algunos pacientes con cáncer de mama hacen algo que se llama piel de naranja. Entonces van a ver que la paciente tiene parecido a esto, se hincha, se le pone roja, se le pone la piel como reseca, como en piel de naranja, se le ven pequeños hoyuelos, porque los que están obstruidos son los vasos linfáticos. Los linfáticos de esa zona están obstruidos por células tumorales. Y así pueden haber en otros sitios. Ese es solo un tipo de cáncer de mama que tiene mucha afinidad por irse por los linfáticos. Como el drenaje está alterado, pues da las manifestaciones clásicas de un linfedema. También el linfedema puede deberse a radioterapias o cirugía. Pacientes que por otros mecanismos en el proceso quirúrgico se les sacan vasos linfáticos o se dañan mucho los vasos linfáticos, y en esa zona de que se encargaban esos linfáticos de drenar el líquido, en esa zona se acumulan un poco y da con el tiempo también un linfedema postquirúrgico o post-radioterapia. Otro ejemplo clásico son pacientes también que han sido irradiadas por un tipo de cáncer, y en el proceso de radiación o en el proceso quirúrgico, al sacar los ganglios, se dañan los linfáticos y les queda pues de forma permanente un linfedema. Claro que estos pacientes con cierta terapia ayudan mucho a mejorar el drenaje linfático para disminuir la inflamación, pero eso ya pues no tiene reparación, no se puede revertir. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos. No sé si se durmieron, si se desconectaron. Todavía. ¿Cómo? Creo que no hay preguntas todavía. Ok, porque ya terminé. Yo creo que 1 hora de conferencia es suficiente. Hematopoiesis es algo que para mí dista un poco de lo que abordamos ahorita en los vasos linfáticos y sus diferentes patologías. Por tanto, pues lo veríamos en otro momento, la hematopoiesis, porque sí hay que originarse de la médula ósea y hablar un poco más de los diferentes órganos hematopoiéticos. Entonces, por la parte de los vasos linfáticos y las patologías vasculares, pues llegaría hasta aquí. Se le mandaré la presentación a la doctora Santana, o no sé si me pedirá que haga las preguntas de la conferencia o las hará ella. Entonces, si no tienen preguntas, jóvenes, hemos terminado. Gracias, doctor. Pues, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.